Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso vamos a leer del libro Guyton, La fisiología de la diabetes mellitus. Este trastorno metabólico, esta patología tan común que vemos desde el inicio de la carrera, sea que estudies medicina, nutrición, enfermería, ciencias con respecto a la actividad física. O sea, esto es algo que aqueja a muchísima gente y tiene, ahora vamos a ir viendo cuáles son sus causas, pero lo que quiero que vayamos leyendo un poquito acá es el tema de la fisiopatología. Perdón, la fisiología, que está un poco todo relacionado. La idea, ¿sí? Este va a ser un video sobre la diabetes. Después voy a hacer uno, que en realidad es todo lo que habla Guyton en las hojas anteriores, que es sobre cuál es la función del páncreas, qué hace la insulina, cuáles son las acciones de la insulina. Pero por ahora nos vamos a centrar en la diabetes, que justamente es el trastorno metabólico por esta desregulación en los niveles de insulina en sangre que ahora vamos a empezar a leer. Entonces, justo creo que mañana 14 de noviembre, yo estoy haciendo el video un 13 de noviembre, es el Día Mundial contra la Diabetes, así que viene genial poder hablar sobre este tema. Bueno, vamos a comenzar a leer. La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, bien por falta de secreción de insulina o bien por la disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Existen dos grandes tipos de diabetes mellitus. Entonces acá lo que nos dice Guyton es que es un trastorno, una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, o bien por falta de secreción de insulina o sensibilidad de los tejidos a esta hormona. Acá quería mostrarles otra definición, que es la que nos dice Wikipedia, que está un poco más actualizada, que dice que la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina o una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de la glucosa o a una combinación de todas estas causas. También se acompaña a anormalidades en el metabolismo de lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. O sea que en realidad Guyton nos dice que es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de hidratos, grasas y proteínas, pero hoy en día vamos a hablar más de que es un trastorno metabólico cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica. Y después veremos por qué las causas. Bueno, vamos a seguir leyendo de Su Majestad Guyton, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, y para los que capaz es el primer video de este canal, la idea cuál es leer sobre la bibliografía oficial. Obviamente que si estudias alguna carrera o simplemente querés saber, podés ver videos en internet que te hacen resúmenes, pero la realidad es que para aprobar materias y estudiar en serio cuando te van a tomar un final difícil o algo, la lectura de la bibliografía, eso no se cambia por nada y la tenés que leer. Entonces acá la idea es leer la bibliografía. Bueno, y que ustedes si quieren me escuchen, si tienen el libro, siguen la lectura, bueno, en fin. Entonces, dijimos que podía ser este síndrome, ¿no? Por falta de secreción de insulina, por disminución en la sensibilidad de los tejidos de esta hormona. Existen dos grandes tipos de diabetes mellitus. Y vamos a tener a la diabetes mellitus tipo 1, también denominada insulino dependiente, que se debe a la falta de secreción de insulina. Hoy en día ya vamos a ver que esto no es muy así, porque la otra también termina necesitando capaz a la larga insulina. Antes esta se la llamaba juvenil, término que ya no se usa más, a la diabetes tipo 1 o juvenil se le decía. Y después la diabetes de tipo 2, también denominada diabetes mellitus no insulino dependiente, está causada inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos efectores a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad a la insulina suele conocerse como una resistencia a la insulina. Entonces, en la 1 hay falta de secreción de insulina. Tu páncreas no fabrica insulina. Y en la tipo 2, tu páncreas
fabrica insulina, pero hay una menor sensibilidad de los tejidos efectores a estas acciones metabólicas de la insulina. O sea, no la capta bien, hay una resistencia a la insulina. El metabolismo de todos los principios inmediatos se altera en ambos tipos de diabetes mellitus. El efecto esencial de la insulina, de la ausencia de la insulina o de la resistencia a la misma sobre el metabolismo de la glucosa, consiste, me perdí porque miré para otro lado, en que las células, con excepción de las del encéfalo, no absorben ni utilizan de modo eficiente la glucosa. El resultado es un incremento de la glucemia, un descenso progresivo de la utilización celular de glucosa y un aumento de la utilización de las grasas y de las proteínas. Entonces, ¿qué pasa principalmente? Que el metabolismo de todos los principios inmediatos se altera en ambos tipos de diabetes mellitus, pero el efecto esencial de la ausencia de insulina o de la resistencia de la misma sobre el metabolismo de la glucosa consiste en que las células, con excepción del encéfalo, las células no absorben ni utilizan de modo eficiente a la glucosa, ¿sí? El encéfalo sí. Entonces, va a tener que empezar a depender de las grasas y de las proteínas si no va a tener a la glucosa, no la van a poder captar, ¿no? Porque o no haya insulina o porque haya una mayor resistencia a esta. Entonces vamos a empezar a leer sobre la diabetes tipo 1. Deficiencia de la producción de insulina por las células betas del páncreas. La lesión de las células betas del páncreas o de las enfermedades que alteran la producción de insulina pueden causar una diabetes tipo 1. Las infecciones víricas y los trastornos autoinmunitarios podrían contribuir a la destrucción de las células beta en muchos enfermos con diabetes tipo 1. Pero la herencia también desempeña una función primordial que establece la vulnerabilidad de las células a esta destrucción. En algunos casos podría existir una tendencia hereditaria a la degeneración de las células beta, incluso sin participación de una acción vírica y enfermedad autoinmunitaria. La realidad es que esta persona, ¿sí?, va a tener como una predisposición a que en algún momento de su vida se inicie un ataque inmunológico a las células beta del páncreas, que son las que van a secretar insulina, las que la van a fabricar y secretar. Entonces, es como que no las reconoce como propias y las va a atacar. Entonces va a destruir a estas células beta y no va a haber producción de insulina. Pueden haber factores desencadenantes, a veces puede ser un estrés, una infección, o algo que termina generando este ataque a estas células beta de nuestro propio sistema inmune. Entonces dice, la diabetes tipo 1 suele comenzar hacia los 14 años de edad en Estados Unidos, y por esta razón también se conoce a menudo como diabetes mellitus juvenil. Sin embargo, la diabetes tipo 1 puede producirse a cualquier edad, incluida la adulta, después de trastornos que conducen a la destrucción de las células betas pancreáticas. La diabetes de tipo 1 puede empezar de manera brusca, en tan solo unos días o semanas, con 3 manifestaciones fundamentales, ¿sí? O sea, ¿cuáles van a ser estas 3 cosas en las cuales se va a ver rápidamente que hay un déficit total de producción de insulina? Una hiperglucemia, obviamente, al no haber insulina, no vamos a poder, hacer que entre la glucosa a las células. Aumento de la utilización de grasas con fines energéticos y para la síntesis de colesterol en el hígado. Y 3, pérdida de las proteínas orgánicas. Aproximadamente el 5 a 10% de las personas con diabetes mellitus presentan la forma de tipo 1 de la enfermedad. Y como esto, para que el que capaz algo de esto todavía no esté entendiendo, o porque es la primera vez que lee, mira qué es la diabetes, o sea, las funciones de la insulina en realidad están antes en el capítulo, yo estoy hablando directamente de qué es la diabetes. Pero, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que fundamentalmente lo que va a hacer es como que va a abrir una especie de llave en la membrana plasmática de las células, de todas las células de nuestro cuerpo, para que entre la glucosa. Entonces, el que haya glucosa estimula al páncreas a que fabrique insulina, y esta insulina es la que le va a dar la orden a todas las células del cuerpo de que abran ese canal para que entre la glucosa a esa célula y la utilice para lo que necesita. Ahora bien, si vos no tenés esa célula, esa insulina, tu glucosa nunca va a entrar a las células. Les voy a mostrar un dibujo, creo que había buscado unas imágenes que tenía de Anato, guardadas ahí, para acordarnos, ¿sí? Acá tenemos al páncreas. ¿Estamos? El páncreas que está siempre en estrecha relación con todo lo que es el duodeno, con el vaso, con la aorta abdominal, la vena cava inferior, bueno, estas son relaciones, ¿no?
la vena porta, pero bueno, en fin, acá tenemos a lo que es la cola del páncreas y a la cabeza del páncreas. A ver si tengo alguna imagen más para mostrarles de la ubicación. Sí, por aquí, acá lo tenemos también, vemos bien la ubicación donde está. Acá está sacado el estómago, está por atrás del estómago, y en este organito es donde se va a fabricar la insulina, ¿sí? En las células beta, en los islotes de Langerhans. A ver si encuentra más. Esperen, porque creo que tenía unas. Sí, acá está. Bueno, lo mismo. Es bien chiquitito, ¿sí? Pero es tan importante este páncreas. Bueno, vamos a volver al Guyton, entonces. Y vamos a seguir. Bueno, y algo que no me quería olvidar es que obviamente islotes de Langerhans hay en varios lugares del páncreas, pero principalmente la cola del páncreas es donde están más concentrados, ¿sí? Estas células productoras de insulina. Bueno, ahora vamos a seguir. Entonces, estábamos en que esto se iba a manifestar con hiperglucemia, con aumento de utilización de grasas y con pérdida de proteínas orgánicas. Ahora bien, la concentración sanguínea de glucosa aumenta muchísimo en la diabetes mellitus. La falta de insulina reduce la eficacia de la utilización periférica de la glucosa y aumenta la producción de esta, con lo que los valores plasmáticos ascienden entre 300 y 1200 miligramos por decilitro. El incremento de la glucosa plasmática tiene numerosas consecuencias en todo el organismo. Entonces, el aumento de la glucemia produce pérdida de glucosa por orina. La elevación de esta glucemia hace que se filtre más la glucosa al túbulo renal de la que puede reabsorberse. El exceso de glucosa se va a eliminar con la orina. Así sucede de ordinario cuando la glucemia asciende por encima de 180 miligramos cada 100 mililitros, el valor conocido como el valor umbral sanguíneo para la aparición de glucosa en la orina. Entonces, a partir de 180 ya pasa a ser umbral y puede haber glucosa en la orina. Cuando la glucosa se eleva, hasta 300 a 500 miligramos por 100 mililitros, valores habituales en las personas con diabetes grave no tratada. No es raro que se pierdan 100 gramos o más de glucosa todos los días por la orina. Eso a su vez, que haya tanta glucosa, va a generar, arrastra agua. Entonces ahí hablamos de poliuria, que es una de las 4 P de diagnóstico de la enfermedad. Tenemos poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria es por este tema de que la glucosa va a la orina y esto arrastra agua. Ahora vamos a ir viendo las otras. Pero polidipsia, justamente tenés sed, porque estás largando mucha agua por orina y más cosas más que después las vamos a ver más a fondo. Polifagia, tenés hambre, porque en realidad a tus células no le está entrando glucosa, entonces está faltando una señal de saciedad y tenés hambre. Y después pérdida de peso, porque en realidad estás usando tus proteínas y tus grasas como fuente energética y vas a bajar de peso, vas a perder masa muscular. Esas son las 4 P, acuérdense, polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. El aumento de la glucemia provoca deshidratación. Bueno, por eso es que uno también tiene sed, esta era otra de las causas. Las cifras muy elevadas de glucemia a veces llegan a ser de hasta 8 a 10 veces superiores a sus valores normales en los enfermos con diabetes grave no tratada. Pueden provocar una deshidratación celular grave en todo el organismo. Esto sucede en parte porque la glucosa no difunde con facilidad a través de los poros de la membrana celular, y en parte porque el incremento de la presión osmótica del líquido extracelular provoca la salida a su vez de agua desde la célula. O sea, sale agua desde la célula hacia el intersticio, bueno, provocando una deshidratación intracelular. Además del efecto deshidratador celular directo del exceso de glucosa, la pérdida de glucosa por orina va a inducir la diuresis osmótica, lo que les decía antes. Esto significa que el efecto osmótico de la glucosa en el túbulo renal reduce mucho la absorción tubular del líquido. El resultado neto es una pérdida masiva de líquidos con la orina y la deshidratación consiguiente del compartimiento extracelular, y por último la deshidratación compensadora del compartimiento intracelular por los motivos que se indicaron en el capítulo 26. Los síntomas clásicos de la diabetes son, por lo tanto, poliuria, eliminación excesiva de orina, deshidratación intra y extracelular y polidipsia, aumento de la sed. Bueno, acuérdense que también está polifagia. Bueno,
La hiperglucemia crónica provoca lesiones tisulares. Si la glucemia no se controla bien durante los periodos prolongados, los vasos sanguíneos de muchos tejidos del organismo comenzarán a alterarse y experimentarán cambios estructurales con el consiguiente deterioro del aporte de sangre a los tejidos, característicos de la diabetes mellitus. A su vez, todo ello incrementa el riesgo de infarto de miocardio, ictus, insuficiencia renal terminal, retinopatía y ceguera, así como isquemia y gangrena de las extremidades. Entonces es como que haya este exceso de glucosa daña a tejidos. Entonces por eso que al no poder cumplir bien su función porque están dañados, nos van a traer problemas. Si una arteria, un vaso está dañado, seguramente no va a poder circular bien la sangre, se puede romper, y así muchas cosas más. La hiperglucemia crónica también daña a otros muchos tejidos, por ejemplo, la neuropatía periférica, que es un trastorno de la función de los nervios periféricos, y alteraciones del sistema nervioso autónomo constituyen complicaciones frecuentes en la diabetes crónica no controlada. Estas alteraciones causan, a su vez, trastornos reflejos cardiovasculares, alteraciones del control de la vejiga, disminución de la sensibilidad de los miembros y otros síntomas de lesión de los nervios periféricos. Pueden haber calambres, hipersensibilidad y todo, porque el exceso de glucosa es tóxica, daña, altera los tejidos. Los mecanismos exactos que inducen las lesiones tisulares de la diabetes no se conocen por completo, pero es probable que se deban a los numerosos efectos de la hiperglucemia y otras anomalías metabólicas ejercen sobre las proteínas de las células endoteliales y el músculo liso vascular, así como otros tejidos. Entonces, esta hiperglucemia genera numerosos efectos y otras anomalías metabólicas sobre las proteínas de las células del endotelio y del músculo liso. Además, los enfermos con diabetes desarrollan a menudo una hipertensión secundaria a la lesión renal y aterosclerosis secundaria al metabolismo anómalo de los lípidos, que multiplican el daño tisular causado por la hiperglucemia. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, la diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas y va a producir lo que se llama acidosis metabólica. Obviamente que yo ahora estoy empezando a ir un poco rápido. Si ustedes algo no entienden, frenan, vuelven a escuchar, miran de otro lado. Acá pueden hacer lo que gusten. Bueno, les digo, en el medio, obviamente, si esto les sirve, yo les pido porfa que me ayuden. La verdad que estoy muy contenta, hay gente que me dice que está recontenta, que pudo leer todo el capítulo por ir estudiando, que también conmigo, que también les sirve, que les sirvió mucho este tipo de lectura. Así que si a ustedes esto les sirve, les pido que se suscriban, o que le den un like al video, o que lo comenten. Todo a mí me sirve para seguir subiendo contenido y que nos ayudemos entre todos. Bueno, entonces, la diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas y produce acidosis metabólica. El cambio del metabolismo de los hidratos de carbono al de los lípidos en la diabetes favorece la liberación de cetoácidos, como el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico, hacia el plasma. Esta liberación es más rápida que su captación y oxidación por las células de los tejidos. En consecuencia, el enfermo sufre una acidosis metabólica grave por un exceso de cetoácidos que, junto con la deshidratación inducida por la excesiva diuresis, provocan una acidosis intensa. De este modo, se establece enseguida el coma diabético y sobreviene la muerte, salvo que la situación se corrija de inmediato con grandes dosis de insulina. Entonces, una acidosis generalizada, esto es obviamente muy complejo, y esto lo estudiamos en fisio, todo este tema del equilibrio hidroelectrolítico y equilibrio ácido-base, cationes y anones, qué es lo que pasa, porque hay una acidosis, y cómo corregirla, ¿no? Entonces, esta acidosis metabólica es típico ejemplo de la diabetes, y cuando nos, capaz en un choice, nos pongan ejemplo de acidosis metabólica, siempre diabetes está. Porque está alcalosis, acidosis metabólica, respiratoria, pero bueno, acá justamente es la metabólica, por el consumo, el cambio del metabolismo de los hidratos al de los lípidos. En la acidosis diabética se ponen en marcha las compensaciones fisiológicas habituales de la acidosis metabólica. Entre ellas, una respiración rápida y profunda para incrementar la eliminación de dióxido de carbono. O sea, el diabético empieza como a hacer una respiración rápida y profunda, como bien hacia adentro. Creo que se llamaba el Kussmaul. Con ello se amortigua la acidosis, ¿sí? No me voy a meter acá a hablar sobre ese tema específicamente, porque lo tendría que repasar.
se reducen las reservas extracelulares de bicarbonato al empezar a hacer eso. Los riñones compensan esta pérdida reduciendo la eliminación de bicarbonato y produciendo un nuevo bicarbonato que se va a añadir al líquido extracelular. Entonces acá entra en juego, van a entrar también en juego los riñones a corregir esta acidosis. Aunque la acidosis extrema solo sucede en los casos más graves, en una diabetes no controlada, cuando el pH de la sangre cae por debajo de 7, el coma acidótico y la muerte pueden provocarse en horas o producirse. En la figura 17.8, no puedo nada. En la figura 177811, perdón, se ilustran los cambios generales de los electrolitos en sangre en una acidosis diabética intensa. Vamos a verlo por acá, ven ahí tenemos. La glucosa debería estar por acá y se va acá. Cetoácidos que eran de 1 miliequivalente se van a 30. Los cationes totales más o menos se mantienen, pero fíjense cómo baja el bicarbonato, el cloro, bueno, por ahí anda, y después miren lo que empieza pasando con el colesterol, ¿no? Bueno, el pH baja, ya obviamente 6,9 es incompatible con la vida. Dice, variaciones de los componentes sanguíneos durante el coma diabético. Balones normales, las barras violetas, y durante el coma diabético las barras rojas. Entonces, se nos va el pH de 7,4 a 6,9, ¿sí? Bueno, entonces la utilización excesiva de las grasas por el hígado durante mucho tiempo hace que la sangre circulante se sature de colesterol y que éste se deposite en las paredes arteriales. Por tanto, se desarrolla una arteriosclerosis grave y otras lesiones vasculares, como se señaló con anterioridad. La diabetes provoca la pérdida de proteínas del organismo. La falta de uso de glucosa con fines energéticos conlleva una mayor utilización y a un menor almacenamiento de las proteínas y de la grasa. Por lo tanto, la persona con una diabetes mellitus grave no tratada experimenta un adelgazamiento rápido y una astenia, o sea, falta de energía, aunque consuma grandes cantidades de alimento, polifagia. En ausencia, eso era lo que decía la cuarta P, ¿no? En ausencia del tratamiento, estas alteraciones metabólicas provocan una gran atrofia de los tejidos corporales y la muerte en pocas semanas. Imagínense a alguien que le está sucediendo todo esto, pero no se no va al médico a hacerse ver qué es lo que me pasa. Bueno, todo esto que vimos fue la diabetes tipo 1. Vamos a hacer un parate. Me voy a tomar un mate. A ver, que me hago el mate. Bueno, entonces, todo esto fue la tipo 1. Vamos a resumir la tipo 1. Entonces hay un ataque a las células beta del páncreas en algún momento de la vida, con una tendencia hereditaria, una predisposición del individuo. Ese páncreas, esa colita del páncreas, donde están los islotes de Langerhans, dejan de fabricar insulina, entonces no hay manera de que la glucosa entre a las células del cuerpo para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, la persona, esa glucosa se va a empezar a quedar en la sangre, va a ir, por ejemplo, a los riñones y va a generar poliuria, vamos a hacer mucha orina, ¿sí? Y aparte va a ser de sabor dulce, esa orina, por eso el tema se llama mellitus, porque mellitus viene de dulce. Aparte esa persona, al no haber glucosa en las células, no va a entrar, no va a poder producir energía con la glucosa, entonces se van a usar las grasas y las proteínas, eso va a traer a que se consuma masa muscular y grasa. Bueno, entonces ahí también la persona va a bajar de peso. A su vez, va a haber una deshidratación por el exceso de glucosa. Entonces, esos serán los 4. Después que la glucosa en sí es tóxica para las células endoteliales del organismo y muchos tejidos más, manifestándose en una neuropatía diabética, en trastornos en las arterias. Así que bueno, nada, esas son los highlights, las cosas más importantes. Ahora vamos a pasar a la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Y vamos, esperen que tomo el mate. Bueno, entonces, diabetes de tipo 2, resistencia a los efectos metabólicos de la insulina. La diabetes de tipo 2 es mucho más frecuente que la de tipo 1 y representa alrededor del 90% de todos los casos de diabetes mellitus. En la mayoría de los pacientes, la diabetes de tipo 2 se manifiesta después de los 30 años, sobre todo entre los 50 y los 60, y se desarrolla de manera gradual, por lo que ha recibido el nombre de diabetes de aparición en el adulto. Por eso la otra era la infanto-juvenil y esta es la del adulto. Sin embargo, desde hace unos años se asiste a un aumento progresivo del número de pacientes más jóvenes, algunos menores de 20 años con diabetes tipo 2.
O sea, obviamente, este libro quedó un poco atrasado, está lleno de niños con diabetes y con obesidad, por el consumo, por la mala alimentación, por el sobrepeso. Entonces la diabetes tipo 2 también es infantil, ¿se entiende? Parece que esta tendencia obedece sobre todo a la creciente prevalencia de obesidad, el factor de riesgo más importante de la diabetes tipo 2, tanto en niños como en adultos. Bueno, y vamos a ir viendo por qué se produce, ¿sí? El desarrollo de la diabetes tipo 2 suele ir entendido con la obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Al contrario de la diabetes tipo 1, la de tipo 2 se asocia a un aumento de la concentración plasmática de insulina, o sea, una hiperinsulinemia. Acá el páncreas normalmente trabajaría bien, entonces mandaría insulina a la sangre. Pero el tema es que hay una resistencia, esta insulina no actúa. ¿Qué es la respuesta compensadora de las células beta del páncreas a la disminución de la sensibilidad de los tejidos efectores? Fenómeno conocido como resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas sigue mandando, ¿estamos? Porque en realidad no hay retroalimentación, o sea, manda insulina, pero las células no lo captan, entonces sigue mandando más. El desarrollo de la resistencia a la insulina y a la alteración del metabolismo de la glucosa suelen ser procesos graduales que comienzan con una ganancia de peso que conduce a la obesidad, aunque aún no se conoce el mecanismo que vincula ambos trastornos. Algunos estudios indican que el número de receptores de insulina es menor en la persona obesa que en las delgadas, sobre todo en el músculo esquelético, el hígado, el tejido adiposo. Sin embargo, parece que la mayor parte de la resistencia a la insulina se debe a anomalías en las vías de señalización que relacionan la activación del receptor con múltiples efectos celulares. Se cree que existe una estrecha relación entre la alteración de la señalización insulínica y los efectos tóxicos de la acumulación de los lípidos en los tejidos, tales como el músculo esquelético y el hígado, que se debería a la ganancia excesiva de peso. O sea, ¿se entiende? Es como que vamos a decirlo así bien fácil, es como que la grasa tapona los receptores o genera ahí algo que uno no pueda, que el receptor de insulina no funciona, porque hay grasa acumulada, porque cada vez se empieza a fabricar menos por algún motivo en el músculo. Esto se está estudiando, o sea, ya se sabe mucho más, pero yo acá no tengo los papers. Lo que sí les voy a compartir, creo que por acá tengo una fotito, a ver dónde está, acá. Bueno, acá tenemos el típico esquema, ¿no? Esto es una célula común, ¿no? Entonces la insulina es como la llavecita que abre un canal para que entre la glucosa. Acá lo que pasa es que viene la insulina, pero no logra, ¿sí?, abrir el canal. El canal está bloqueado por algún motivo y generalmente es la obesidad. Y la glucosa, entonces, este canal se mantiene cerrado y la glucosa no va a entrar. O sea, es importante diferenciar estas dos causas. Y a su vez, bueno, es todo un tema porque esto es lo que decíamos recién, se genera hiperinsulinemia, entonces a la larga terminás agotando el páncreas de alguna manera. Y los efectos que te genera en el organismo, una hiperinsulinemia, que no es nada gracioso. Bueno, entonces, el desarrollo de la insulina, el desarrollo de la resistencia a la insulina y a la alteración del metabolismo de la glucosa suelen ser procesos graduales que comienzan con una ganancia de peso que conduce a la obesidad. Ah, esto ya lo leí, perdón. La resistencia a la insulina, ¿sí?, forma parte de una serie consecutiva de trastornos que se conocen como síndrome metabólico y que, entre otras cosas, se caracteriza por obesidad, sobre todo con acumulación de grasa abdominal, resistencia a la insulina, hiperglucemia ya en ayunas y anomalías de los lípidos con aumento de triglicéridos en la sangre y disminución del colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad, o sea, disminuye HDL, que es el que le llamamos el colesterol bueno. Y a su vez hipertensión, o sea, todas estas cosas. Uno de los parámetros, el parámetro sí o sí que va en el síndrome metabólico es el aumento de la circunferencia de cintura, y después, o sea, se acumula la grasa a nivel centroabdominal, y después hay que sumar alguna otra cosa más. O sea, si la persona ya tiene eso, y aparte tiene hipertensión, bueno, tiene un síndrome metabólico. Si tiene eso y tiene el colesterol alto, y bueno, tiene un síndrome metabólico. O sea, ese es el paso previo a que la persona desarrolle una diabetes. No se ha establecido la importancia de la resistencia a la insulina en lo que se refiere a la contribución de algunos de los componentes del síndrome metabólico, pero sí se sabe que esta resistencia es la causa más importante del incremento de la glucemia. La consecuencia adversa principal del síndrome metabólico es la enfermedad cardiovascular, con arteriosclerosis y lesiones en varios órganos de todo el cuerpo. Varias de las anomalías metabólicas asociadas al síndrome elevan el riesgo de enfermedad cardiovascular, y la resistencia a la insulina predispone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2,
Otra causa importante de enfermedad cardiovascular. Bueno, parate. Vamos a ver. Otros factores que pueden producir resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Aunque la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o una acumulación importante de grasa visceral, también pueden encontrarse casos graves de resistencia a la insulina o de diabetes tipo 2 debido a otros cuadros adquiridos genéticos que alteran la señalización de la insulina en tejidos periféricos. Por ejemplo, en el síndrome de poliquistosis ovárica o síndrome de ovario poliquístico, el SOP, se caracteriza por un notable incremento de la producción ovárica de andrógenos y por resistencia a la insulina, y es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes de la mujer, ya que afecta alrededor del 6% de la población femenina en edad fértil. O sea, por algún motivo, ¿sí? Este ovario produce más andrógenos. A ver, déjenme ver. Sí, porque hay una resistencia a la insulina, pero no sé si es causa o consecuencia. Sí, hay resistencia a la insulina, entonces aumenta la producción ovárica de andrógenos. Y es uno de los trastornos endocrinológicos más frecuentes de la mujer, ya que afecta, o sea, no necesariamente esta mujer tiene que tener una gran obesidad centroabdominal, sino que tiene una resistencia a la insulina, ¿sí? Bueno, aunque la patogenia de la poliquistosis ovárica sigue siendo oscura, el 80% de las mujeres afectadas tienen resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Las consecuencias a largo plazo consisten en un mayor riesgo de diabetes, hiperlipidemia y de enfermedad cardiovascular. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, algunas causas que nos dan, que van a generar resistencia a la insulina. Primero, a ver si se está compartiendo, espérenme un segundo. Bueno. Obesidad y sobrepeso. Exceso, obviamente, y también hay una causa que no me voy a meter acá, en por qué la grasa intraabdominal es la que genera la resistencia a la insulina. Tiene que ver con algo, con cosas del hígado, con las grasas, pero no me voy a meter en esto, ¿sí? Exceso de glucocorticoides, síndrome de Cushing o tratamiento con esteroides. Exceso de la hormona de crecimiento genera resistencia a la insulina. El embarazo de por sí, puede haber también diabetes gestacional. La poliquistosis ovárica, entonces ahí tenemos, la poliquistosis es la que genera esta resistencia a la insulina. Entonces, era al revés que como yo lo dije. Anticuerpos frente al receptor de insulina, mutaciones del receptor de insulina. A veces se vio que esto pueden influir los edulcorantes, sí, también. Pueden generar una resistencia a la insulina, estos agentes que generan cambios en los receptores que tenemos en las células, mutaciones, hemocromatosis, etcétera. Pero fundamentalmente obesidad y sobrepeso, exceso de glucocorticoides y exceso de la hormona de crecimiento. Vamos a seguir. La producción excesiva de glucocorticoides, por ejemplo, en el síndrome de Cushing o de la hormona de crecimiento, también reducen la sensibilidad de varios tejidos a los efectos metabólicos de la insulina y pueden provocar desarrollo de diabetes mellitus. Las causas genéticas de obesidad y de resistencia a la insulina, si son suficientemente graves, también darán lugar a una diabetes de tipo 2 y a muchas de las demás manifestaciones del síndrome metabólico, entre ellas la enfermedad cardiovascular. Bueno, ahora voy a ir un poquito rapidito porque me parece que el video se está haciendo muy largo. Vamos con desarrollo de la diabetes de tipo 2 durante los estados prolongados de resistencia a la insulina. Cuando la resistencia a la insulina termina siendo prolongada y grave, y ni siquiera las concentraciones elevadas de insulina bastan para mantener la regulación, bastan para regular normalmente la glucemia. Entonces, en una primera fase de la enfermedad, la consecuencia es una hiperglucemia moderada tras la ingestión de hidratos de carbono. Y cuando esto va progresando, las células beta se agotan, ¿sí? O son incapaces de producir insulina suficiente para evitar la hiperglucemia ante comidas ricas en carbohidratos. Algunas personas obesas, ¿por qué hablo de carbohidratos? Porque acuérdense que la glucosa es el principal estímulo para fabricar insulina. ¿Estamos? Acuérdense. Pero también hay ciertos efectos, ¿sí? O sea, que también son importantes. Y combinadas con proteínas, glucosa más proteínas, superpotencian esto. Por eso es que, por ejemplo, las personas que queremos que crezcan, que aumenten de masa muscular y que aumenten de peso, justamente se les dan comidas que combinan las dos cosas para estimular la insulina, que la insulina es la principal hormona anabólica e hipoglucemiante, justamente.
Entonces, algunas personas obesas, a pesar de tener una notable resistencia a la insulina y presentar cifras de glucemia superiores a las normales tras las comidas, nunca llegan a desarrollar esta diabetes mellitus. Parece que en ellas el páncreas produce insulina suficiente para bla, bla. Sin embargo, en otros casos el páncreas deja de secretar gradualmente esta insulina. Bueno, bla, 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 porque va a pasar un poquito esto. En muchos casos la diabetes de tipo 2 puede tratarse de manera eficaz, al menos en sus primeras fases, con ejercicio, restricción calórica y adelgazamiento, sin necesidad de recurrir a administración exógena de insulina. También pueden usarse fármacos que aumentan la sensibilidad, tales como tiazolidinodionas, o fármacos que suprimen la producción de glucosa en el hígado, como la metformina, o los fármacos que estimulan la liberación adicional de insulina por el páncreas, como las sulfonilureas. Sin embargo, en las fases avanzadas de la diabetes tipo 2 suele ser necesario administrar insulina para poder controlar a la glucemia plasmática. Pero todo esto debería ser lo último, gente. O sea, la realidad es que la diabetes tipo 2 se trata con una dieta adecuada, con balance calórico normal, y haciendo a la persona si tiene que bajar de peso, hacer actividad física todos los días, aumentar el ejercicio de fuerza, que aumente el músculo, porque el músculo ya hoy en día se descubrió que tiene función de glándula, que secreta hormonas y que tiene funciones metabólicas importantísimas, y justamente disminuye esta hiperinsulinemia y aumenta la sensibilidad a la insulina, a tener más masa muscular. Ahora vamos a ver cuál es la fisiología del diagnóstico de la diabetes mellitus. Acá hay una tabla, pero yo se lo voy a mostrar una imagen que está mucho más fácil. Dice, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? Acá tenemos lo que es la glucosuria, obviamente, glucosa en orina. Si vos ya tenés glucosa en orina y estás como medio, es bastante predictivo. Después vamos a medir a la glucosa y a la insulina, a ver cómo están ayunas. ¿Sí? Y yo les voy a decir directamente ahora con lo que se maneja ahora. Tengo los datos de diabetes de 2019, pero acá, perdónenme un segundito, les voy a mostrar directamente de 2018, que es lo mismo, lo que dicen las entidades de diabetes. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Bueno, primero, hay esto es la American Dietetic Association, ¿no? Tenemos una hemoglobina, se llama hemoglobina glicosilada, que es justamente esta fracción de la hemoglobina en sangre que se une, digamos, que queda como con azuquitar pegada, a la que se le une glucosa, hemoglobina glicosilada. La insulina glicosilada debería dar de 5,7 a 6,4. Personas que ya tienen 6,5, significa que estuvo expuesta a glucosa. A veces, como esto es un parámetro crónico, porque la hemoglobina se va a modificar después de 3 meses de exposición a hiperglucemias en sangre, es un parámetro muy importante para seguir a los diabéticos tipo crónicos, o sea, a los que ya tienen, digamos, la enfermedad hace bastante, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si me di a entender, lo que quise decir es que esto ya es casi, bueno, y sí, es diagnóstico. Después que si vos en ayunas completamente, entre 10 y 12 horas de ayuno, tu glucemia en ayunas da más de 126 miligramos por decilitro, diabetes, no hay tu tía. Porque ahí el páncreas tuvo tiempo de trabajar y el hígado, porque ahí tuvieron que bajar tus reservas de glucosa y ponerse a trabajar y todo para que tener los niveles estables. Si vos tenés más de eso, es que la cosa no funcionó bien. Entonces la glucemia en ayunas, si da más de 126, es que no hay una resistencia marcada o no hay producción de insulina por el páncreas. Ahora bien, si te haces un test de glucosa, ¿qué significa? O sea, haces un test de tolerancia oral a la glucosa, se le da a la persona una cantidad, ¿sí?, de glucosa, y si a las 2 horas de que a vos te dieron esa glucosa, ¿sí?, que se usan 75 miligramos, se supone que a las 2 horas ya tu insulina tuvo que haber actuado y haber metido esa glucosa en las células. Si a las 2 horas te da más de 200, también, confirmado. Todo dice en una segunda ocasión, ¿no? Nadie dijo una sola vez, el laboratorio pudo haber salido mal, pero si ya es la segunda vez te dio así, listo. Y después tenemos lo que es una glucemia al azar. Si en una glucemia cualquiera, ¿sí?, vos tenés en el azar también más de 200 y pacientes que tienen síntomas de hiperglucemia, también es diagnóstico. Después tenemos hay algo que se llama intolerancia oral a la glucosa, que puede ser como una especie de prediabético,
que bueno, es como que no te dan ayuna 126, sí, pero te da 110, te das por ahí, o sea, hay que estudiarlo. Entonces estos son los nuevos, digamos, la actualidad de los criterios diagnósticos. Bueno, acá está lo que les decía, lo de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, se hace una curva, y que la glucemia se debería ir de 120 a 140 y que luego retornaría a la normalidad a las 2 horas. Entonces, si ya tenés después de 2 horas 200, y hay algo mal. Vamos a ver las características clínicas de los pacientes tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 dijimos que la edad de comienzo podía ser menor, generalmente siempre menor a los 20 años. Y la tipo 2, que esto quedó en el pasado, generalmente mayor de 30 años. No, hoy en día hay niños por los malos hábitos de vida y de alimentación con diabetes tipo 2 porque están excedidos de peso. Masa corporal, realmente el tipo 2 es obeso, el tipo 1 tiene baja la talla por este tema que vimos que consumía proteínas, por la falta de glucosa. La insulina plasmática es baja, no hay prácticamente en la tipo 1, y en la tipo 2 normal a alta al principio. El glucagón, que es la hormona contrarreguladora, o sea, hace lo contrario, lo que hace el glucagón es hiperglucemiante, o sea, agarra al glucógeno y lo reparte ahí por la sangre como para subir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, alto, el glucagón plasmático va a estar alto, porque justamente alto puede suprimirse. Bueno, me hice ya, de tanto estudiar, de tanto leer, me hice como lío. Pero bueno, nada, va a estar alto porque sí, es como que a su vez el cuerpo sensa que no hay glucosa, entonces quiere seguir, es como algo más que acrecenta la hiperglucemia, ¿se entiende? Bueno, la glucosa plasmática está elevada en la tipo 1 y elevada en la tipo 2. La sensibilidad a la insulina, esto aparece por acá, está normal en la tipo 1, pero hay baja, está reducida en la tipo 2, y el tratamiento del 1 sí o sí con insulina, y el tipo 2 vamos con los hábitos de vida, primero y principal, y después si no se pudo, se irá con los fármacos. Y vamos a ir terminando. Acá, todo esto mismo ya lo leí antes en el cuadrito, dice el olor de aliento a acetona, esto es importante, que las pequeñas cantidades de ácido acético que hay en la sangre y que se elevan en una diabetes grave, este estado de cetoacidosis diabética, se transforma en acetona, ¿no? Estas cantidades de ácido acético, que es un compuesto volátil que se disuelve en el aire expirado. Entonces el diagnóstico de diabetes tipo 1 también puede efectuarse simplemente oliendo el aliento del enfermo. Tiene aliento a acetona, se dice que es como a manzana en mal estado. Además se pueden detectar los cetoácidos en orina con métodos químicos, también hay cuerpos cetónicos en orina. Entonces esto va a aumentar por la utilización de grasas a nivel metabólico. Bueno, tratamiento, gente, bueno, sí, administración de insulina en la 1, esto no me voy a meter en el tratamiento específicamente en este video, pero bueno, en la tipo 2 es ejercicio y hábitos de vida, ¿estamos? ¿Qué más? Bueno, relación entre la esteroesclerosis, esto algo vimos, y bueno, lo que es un insulinoma, que no es el motivo acá del video, pero bueno, espero que les haya servido. Con esto terminamos con qué es la diabetes. Entonces, tenemos justamente la definición que nos da el señor Guyton, que es un síndrome caracterizado por esta alteración en el metabolismo, en realidad, más que nada, vimos nuevamente de los carbohidratos, ¿sí? Donde lo que más se caracteriza es por un exceso de glucosa en la sangre, sea por un déficit total de insulina o por una resistencia a los efectos de esta. Espero que les haya servido. Si les gustó, les pido su like y su suscripción al canal, y díganme qué temitas quieren que leamos, que yo estaré encantada. Un beso y suerte a todos y que tengan un buen estudio. Chau, chau.